bueyes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Amén. Y fuego consumió las laderas del desierto. Amén. Oremos. Dios Padre, por medio de tu gracia y misericordia hemos podido estudiar esta porción de las Escrituras. Y ahora, Señor, estaremos analizando desde el verso 15 al verso 20. Te suplicamos, Señor, que nos seas dando a cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, nos seas dando la comprensión, Señor, acerca de las Escrituras, porque necesitamos, Señor, entender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor. Necesitamos, oh Dios Padre bendito, entender con claridad tu palabra, porque ella es la que nos da vida, porque ella es la que nos da esperanza, porque ella es la que nos llama a la obediencia y al arrepentimiento. Te suplico, Señor, que nos hables para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos viendo el libro de Joel, versículo a versículo. Ya hemos visto cómo esta destrucción, cómo esta devastación causada por la langosta trajo tan grande mal sobre el lugar, ¿cierto?, de Judá. Cómo el Señor sobre aquel reino del sur pudo traer tanta destrucción. Y en medio de esa destrucción, en medio de esa hambruna, Dios habla por medio de Joel y los llama al arrepentimiento y los llama a entender que cosas más terribles que las que están viendo vendrán por causa de sus pecados. No es que Dios quiera afligir a las personas porque a lo mejor se le ocurrió hacerlo, no. Si el Señor aflige, si el Señor envía su juicio, si el Señor envía este castigo, lo envía por la sencilla razón de que ellos se han apartado de Él, de que ellos no han seguido sus preceptos y mandamientos, de que ellos no han seguido lo que Dios ha establecido por medio de su pacto. Cuando hablamos de aquel reino del sur, de aquel pueblo de Judá, no estamos hablando de un pueblo ignorante, estamos hablando de un pueblo que conocía la ley de Dios y conocía cada uno de sus preceptos. Pero esta devastación tenía que llevarlos a cada uno de ellos al arrepentimiento. Solamente lo que había venido por la langosta, destruyendo sus campos de cultivo, destruyendo todo su alimento necesario para vivir y trayendo posteriormente una sequía, uno podría decir, ¿qué cosa más grande que esa vendría sobre el pueblo? Pero esto solamente era un apronte de lo que vendría más adelante. Recuerde que la Biblia tiene una revelación progresiva, y al tener esa revelación progresiva va mostrando estas cosas de a poco, hasta que se consume en su totalidad. Siempre el juicio de la ira de Jehová nos va a ir mostrando eso. En este libro de Joel vamos a ver el siguiente recuadro. En primer lugar, vamos a ver la devastación que hizo la langosta. Con esa misma escena que ellos estaban viviendo en ese instante, Joel quiere mostrarles que vendrá una persecución ya no por la langosta, sino por los babilonios que vendrían a destruir aquel pueblo de Judá por haberse alejado del Señor. Y que eso iba a tener su consumación final en la ira sobre todas las naciones. Entonces el Señor de a poquito va mostrando lo que va a hacer en el final de los tiempos. No en vano la Escritura dice que las cosas que antes han sido escritas para nuestra enseñanza. Todo esto el Señor lo quiere tomar como una enseñanza a aquellas personas que quieren vivir fuera de su pacto,
a aquellas personas que quieren vivir lejos del Señor. Este verso 15 parte diciendo: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová, de las 23 menciones explícitas en la Biblia, el libro de Joel contiene 5. Es decir, el libro de Joel explícitamente es el que más habla del día del Señor. Explícitamente se con la palabra el día del Señor. Entonces aquí vamos a poder ir comprendiendo no tan solo lo que aconteció con Judá en aquel tiempo de Joel, no solo con lo que acontecería en el futuro con ellos cuando vinieron los babilonios, sino cómo sería también el día de la ira, el juicio final que viene sobre el mundo entero. Por ejemplo, Joel en el capítulo 2, versículo 1, dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, de muchas generaciones. Vamos viendo cómo ese día del Señor vendría a ser no un día bueno, sino un día de oscuridad. Vendría a ser un día de tinieblas. Sería un día donde el juicio del Señor se extendería no solamente sobre una nación, sino sobre el mundo entero, del cual Joel capítulo 2 versículo 11 sigue diciendo: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? El día del Señor sería un día terrible. El día del Señor sería un día en el cual nadie puede soportar tan grande juicio y tan grande devastación. El verso 31 dice de este capítulo 2 de Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día se conoce como un día grande en juicio, pero también un día espantoso. Vemos cómo el capítulo 3, en el versículo 14, nos sigue diciendo: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. El día del Señor sería un día tan grande y tan temible que ninguna persona quedaría ajena a lo que aquí está ocurriendo. Porque la luna y las estrellas, la claridad y la oscuridad son algo que todo ser humano, ¿cierto?, puede percibir si tiene su vista. Pero aquí el profeta quiere darnos a entender que en su época no solo esta devastación causada por la langosta era algo temible, sino lo que venía más adelante y lo que vendría en el final de los tiempos sería mucho más terrible. ¿Qué es el día de Jehová? El día de Jehová es un día donde Dios derrama su terrible ira en los impíos. Joel parte mostrando como señal la plaga de langosta, sobre lo que se anticipaba sobre su pueblo y en su cumplimiento final sobre las naciones. Vamos viendo por medio de las Escrituras cómo Joel muestra como señal, muestra como una cosa anticipada, como un presagio, lo que está aconteciendo en sus días. Porque en sus días las langostas se extendieron de una manera muy grande sobre su país y arrasaron con todo. Pero Joel quiere mostrar más adelante que los que arrasarían con todo no solo serían las langostas, sino también un gran ejército. Y cuando en el final de los tiempos ese gran ejército de las naciones se reuniera en el valle de la decisión, el Señor también los despedazaría con su poder. Ese día del Señor sería terrible, tan terrible que ¿quién podría sostenerse en pie? Por eso parte hablando de lo que a ellos les está pasando, la devastación de la tierra por la langosta. Por ejemplo, vamos viendo esta revelación progresiva que va viviendo Joel. Veamos Joel en el capítulo 1, Joel capítulo 1,
Versículo 4 dice así: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En su tiempo presente, él expresa el juicio de Dios como una plaga de langostas. Pero más adelante, con esta misma plaga de langostas, en el capítulo 3, quiere expresarle a este pueblo que vendría un juicio aún más grande que ese. Joel capítulo 3, versículo 1. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra, echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo raer la plaga sobre vuestra cabeza. Se fija cómo el Señor está hablando aquí de que este pueblo iba a ser llevado cautivo, y posteriormente el Señor lo iba a hacer volver de esa cautividad. Cómo el Señor muestra que estos niños vendieron los niños, dice, por una ramera, vendieron a las niñas por vino para beber. Entonces la devastación que vendría más adelante a este pueblo no sería cualquiera, sería tan terrible que los esparciría por largos lugares de la tierra. Pero en la revelación progresiva, no solo el Señor quiere apuntar lo que acontecería en el futuro inmediato con este pueblo de Judá, sino quiere apuntar al final de las cosas, de lo cual dice Joel capítulo 3, versículo 12 así: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Es lo mismo que habla el libro de Apocalipsis sobre el Armagedón, donde todas las naciones reunidas por el enemigo estarán ahí. Estarán ahí. ¿Para qué? Para recibir el justo juicio de Dios. ¿Se fija cómo va esta revelación progresiva de algo que estaba aconteciendo en su tiempo, pasando para algo que acontecería en el futuro inmediato, pero que apuntaba a algo más terrible? Apuntaba al temible juicio de Dios en el final de los tiempos. Pero ese día del Señor no solo sería un día de destrucción, no solo sería un día en el cual Él asolaría todas las cosas. En ese día del Señor, siendo un día tan temible, también, una vez que pasara ese día del Señor, traería sobre su pueblo bendición. Como Joel en el capítulo 3, versículo 16 dice: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo, Jehová vuestro Dios, que habito en Jerusalén, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Este día del Señor también traería una esperanza sobre este pueblo. Traería no solamente un juicio, sino también esa esperanza que no la podemos hallar en ningún otro lugar. Es importante entender esto con claridad, porque el juicio del Señor sobre las naciones será temible. El juicio del Señor sobre las naciones será terrible, y es importante que usted y yo entendamos esto, cómo Dios de manera progresiva ha ido mostrándole a su pueblo qué acontecerá al final de los tiempos. Este mismo capítulo 1, verso 15, dice así la Escritura: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción
por el Todopoderoso. Esto de que cercano está el día no está hablando en fracción de tiempo, sino en que va a ser inminente. Siempre veamos eso, no como una fracción de tiempo, porque muchas personas se han equivocado en decir el Señor va a venir tal fecha, el Señor va a venir tal año. Se equivocan porque esto lo consideran como una fracción de tiempo. Pero esto está hablando de algo que puede suceder en cualquier momento. Por eso dice, cercano está el día, es decir, el día en el que el Señor vendrá a juzgar todas las cosas va a ser un día inminente, un día que puede acontecer en cualquier momento. Pero cuando acontezca, ¿quién podrá permanecer en pie? Y vendrá como destrucción el Todopoderoso, dice Joel capítulo 1, verso 15. En el original, el profeta utiliza un juego de palabras. Es importante a veces ir al original, porque en el original, en el texto original, ¿cierto?, en hebreo, nos muestra dos palabras. Destrucción, que es Shod, y Todopoderoso, que es Shaddai. ¿Cierto? Muchos han escuchado, ¿cierto?, que Todopoderoso en hebreo se dice Shaddai. Entonces vemos, Shod y Shaddai es un juego de palabras que quiere decirnos, o quiere transmitir, que la destrucción que Dios traerá en su juicio es invencible. Porque si aquella destrucción, aquel Shod que se acerca, es provocado por el Todopoderoso, eso quiere decir que es invencible. Dios, cuando vendrá a juzgar a las naciones, ¿quién podrá hacerle frente? Hoy en día vemos cómo la Unión Europea está atemorizada, cómo Estados Unidos está atemorizado ante lo que Rusia está haciendo con Ucrania. ¿Se ha fijado por qué ninguno de ellos se ha querido meter? Porque tienen miedo de lo que Rusia también puede hacerle a ellos o puedan desatar la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué acontecerá en el final de los tiempos cuando todas las personas, y vamos a Apocalipsis capítulo 20, sean reunidas por Satán para guerrear contra el Señor? ¿Quién podrá hacerle frente al Señor? Eso es lo que quiere Joel transmitirnos. Es que este Dios que trae este juicio es invencible. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice así la Escritura: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, cuando se cumpla esta fracción de tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, entre su ascensión, y su segunda venida, cuando se cumpla esa fracción de tiempo, ¿qué va a pasar con Satanás? Satanás va a ser suelto. Y mire lo que hace. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número del cual es como la arena del mar. ¿Qué quiere decirnos aquí de manera figurativa, Juan? Que el ejército va a ser chico o grande. Va a ser grande porque es como la arena del mar. Cuando usted ve la arena del mar, usted dice, ¿lo puede contar o no? ¿Puede contar cada granito del mar? No, ¿cierto? Entonces Juan así lo ve. Ve un ejército incontable. Y ese ejército incontable, ¿quién lo reunió? El diablo. Y lo reunió para guerrear en contra de los hijos de Dios, en contra del pueblo del Señor. Imagínense que todas las naciones del mundo se reunieran en contra de los cristianos. Imagínese ese día en el cual cada uno de los países de este mundo, aún nuestro propio país, se venga en contra del Señor, se venga en contra de sus hijos, de los hijos de Dios. ¿Qué va a pasar ahí? Mire, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Dónde están las bombas atómicas? ¿Dónde están las bombas de hidrógeno? ¿Dónde están todo el poder bélico que el mundo tiene? ¿Qué pueden hacer en contra del Señor? Imagínense, todos ellos reunidos con todas sus armas para matar a los hijos de Dios y para destruirlos por completo. ¿Y el Señor qué es lo que hace? Hace descender fuego del cielo. Recuerde que la palabra fuego siempre en las Escrituras está hablando de juicio. Es decir, el Señor va a traer un juicio tremendo sobre ellos. Y va a ser tan tremendo que no va a quedar nada de ese ejército. Ya en el libro de Zacarías dice que las cuencas de los ojos, ¿cierto?, se le van a derretir.
porque ¿quién puede contra el Omnipotente? Por eso cuando venga el Señor, ¿quién podrá mantenerse en pie? Verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Puede ver que el enemigo no pudo hacer nada ante el Señor? El enemigo no pudo ni siquiera hacerle un daño a los santos, no pudo hacer nada. Porque cuando el Señor los destruyó, inmediatamente manda al diablo, a sus demonios, a todo lo que él representa, lo manda al lago de fuego y azufre. Los manda a la condenación final, donde no saldrán jamás, porque allí van a ser, dice, atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. La palabra atormentar significa torturar, es decir, aún Satanás va a ser torturado en aquel lugar de tormento. Muchas personas dicen que, o cuando muestran los monitos, que Satanás está con una horqueta ahí haciendo sufrir a la gente. No, él va a ir a sufrir ahí también. Entienda eso, él va a ir a sufrir ahí también. ¿Y qué va a pasar con la gente que se fue en contra del Señor? Verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la condenación final, la gente va a ser juzgada. ¿Por qué? Por sus obras. Ahí lo dejó claro. Recuerde que cuando una persona se presenta ante el juez, que es Dios, un solo pecado puede dejar totalmente relegada a una persona. Entonces, recuerde lo que dice la Escritura en el libro de Santiago. Si una persona transgrede un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Entonces las personas cuando digan, no, es que yo he hecho cosas buenas y las cosas buenas se van a poner en una balanza con mis cosas malas, eso no existe. Ante Dios solamente sirve una justicia perfecta. Por lo tanto, automáticamente, si aquí dice que ellos van a ser juzgados por sus obras, ¿qué quiere decir? Que van a ser condenados, ¿cierto? Van a ser automáticamente condenados por las cosas que ellos habían hecho. Por no creer, ¿cierto?, este evangelio. Por eso los hijos de Dios son declarados justos delante de Él, porque su justicia, ¿dónde está? En Cristo. La justicia de ellos está en Jesucristo. ¿Y cómo es esa justicia de Cristo? Es perfecta. No tiene ni siquiera un poco de pecado, nada. Esta justicia es perfecta. No hay nadie que se escape del juicio de Dios. Si aún el mar va a entregar sus muertos, y si entendemos, ¿cierto?, que las personas que han sido despedazadas en el mar, y lo viéramos, ¿cierto?, de esa manera literal, no queda nada de ellos, uno podría decir. Pero este énfasis que hace aquí es para que entendamos que nadie escapa del juicio de Dios, que nadie va a escapar del juicio que el Señor hará en el final de los tiempos. Entonces, a eso se quiere referir Joel, y lo digo, ¿cierto?, como ejemplo, porque no es lo que Joel expresó en ese momento, porque obviamente Apocalipsis no había sido escrito en los días de Joel, pero a eso quería arremeter, de que al hablar de esa palabra Shod, que es destrucción y todopoderoso, quiere decir que el juicio de Dios es invencible. El juicio de Dios es invencible, y usted podrá ver en ese libro de Apocalipsis, en el libro final, que no hay nadie que pueda hacer algo en contra de Dios. No hay nadie que pueda oponerse a este día de la destrucción que vendrá sobre todos aquellos que no estén en Cristo. Joel capítulo 2 versículo 11 dice con respecto a este juicio, dice la parte final en Joel capítulo 2 versículo 11: ¿quién podrá soportarlo? Si ese día va a ser un día tan terrible, ¿quién podrá soportar ese día?
Y esa pregunta retórica, ¿qué quiere decir? Nadie. ¿Quién podrá soportar ese día? Nadie. Nadie puede soportar ese día tan temible de Dios. El libro de Malaquías también nos muestra la palabra del Señor. En Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá, hermanos? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá hacerle frente al Señor si Él es un Dios que trae ese juicio tan temible y tan terrible sobre aquellos que están en contra de Él? Entonces esto es para que nosotros nos vayamos haciendo una idea. No hay ejército, no hay preparación que una persona pueda hacer de antemano. No hay ni siquiera una unidad que Satanás pueda hacer con sus demonios y la gente de su alrededor, ni siquiera con los grandes ejércitos que él puede hacer algún tipo de alianza, podrán de alguna manera irse en contra de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es llamado el Todopoderoso. Nuestro Dios es llamado el Dios invencible, porque no hay nadie como Él. Porque Él es un Dios único y verdadero a quien servimos. ¿Debemos temerle a los ejércitos como los de China? ¿Debemos temerle al ejército de Estados Unidos? ¿Debemos temerle a la OTAN? ¿Debemos temerle a todo el poder bélico que ellos tienen? No. Porque ellos no pueden matar nuestra fe. Ellos no pueden robarnos nuestra salvación, de la cual el Señor ya ha dicho, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Vemos en el verso 16, Joel capítulo 1, verso 16, cómo sigue utilizando esto como un presagio de lo que vendría más adelante. Joel capítulo 1, versículo 16. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. ¿Qué es lo que se pierde en los días de aflicción? ¿Qué es lo que se pierde en los días de juicio? ¿Qué es arrebatado en ese momento en el cual el juicio tan terrible y tremendo de Dios viene? La alegría. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con un ucraniano y él nos contara cómo se sienten ellos se sienten tristes porque todo está devastado. Ellos se sienten tristes por las cosas que le están aconteciendo a su alrededor. Pero piensen en el pueblo de Dios ahora. Si ya el alimento ha sido arrebatado de ellos, la alegría y aún el contentamiento que ellos tenían al venir a la casa de Dios había sido sacado. Si hay algo que el juicio trae, es tristeza. Si hay algo que el juicio trae, es dolor. Si hay algo que el juicio trae, es que ya no tengamos ese gozo. Porque ese gozo es arrebatado de nuestra mirada. El profeta, para conectar la idea del juicio que vendría sobre Judá, hace uso del acontecimiento de la plaga de langosta, para que ellos vayan haciendo al menos una idea de lo que vendrá si ellos no se arrepienten. El verso 17 de este mismo capítulo 1 nos muestra y dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuando viene el juicio de Dios, aparte de quitarse la alegría, ¿qué es lo que viene? El hambre. Se fija que en el juicio final el libro de Apocalipsis también hace ese énfasis en el hambre que viene tras esta mortandad y tras este juicio sobre el mundo entero. Cuando cae la gran Babilonia, ¿qué es lo que viene? La pobreza. Entonces, el juicio de Dios nos quita el gozo. El juicio de Dios también trae hambre. Pero ¿quiénes son los que más sufren también? Dice el verso 18, porque ante los juicios de Dios
no somos nosotros solamente los que sufrimos, sino también lo que dice aquí el verso 18. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Qué terrible es cuando el juicio de Dios viene sobre una nación, viene sobre un pueblo, porque no solo sufren los seres humanos, sino que también sufren los animales. Porque ante este juicio los animales gemían porque no tenían qué comer. Los animales gemían por no tener qué beber. Y muchas veces hemos visto que estos seres como los animales no tienen ni una culpa de lo que está aconteciendo. Porque ellos están aconteciendo todas estas cosas por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Porque el Señor, ¿a quién le dejó a cargo a los animales? Al ser humano, ¿cierto? El Señor llamó al ser humano que cuidara a estos animales. Pero ahora vamos viendo cómo ha acontecido hoy en día, que los juicios también los reciben ellos. Veamos lo que dice al respecto el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos 8, 19 habla acerca de esta creación que sufre, de esta creación que va sufriendo por este juicio que viene sobre el hombre, porque la tierra fue maldecida por lo que el hombre había hecho. Romanos, en el capítulo 8, versículo 19, dice así la Escritura: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a toda vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cómo está la creación? Gimiendo. Toda la creación está sufriendo, está gritando de dolor. Y está sufriendo y gritando de dolor por aquel juicio que ha venido por nuestra causa. Algunos ambientalistas han dicho de esta manera que lo más terrible que le ha pasado a la tierra es el hombre. Porque los seres humanos somos los que destruimos todo lo que está a nuestro paso y aún le hacemos daño a aquellos animales. Pero ellos, estos animalitos que uno podría decir que no tienen la culpa, ellos mismos gimen al Señor. Ellos gimen a que el Señor las libere. Imagínense, ellos, aquí el profeta está haciéndolo entender a ellos, si los animales gimen por lo que está pasando, ¿cuánto más debiera hacerlo el ser humano? ¿Cuánto más debieran hacerlo las personas, las que han sido las causantes de todo este gran mal? Pero ese gemido de dolor es un gemido que trae esperanza, porque las cosas van a ser restauradas aún mejor que antes para la gloria de Dios. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes? Porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de ovejas. Luego dice el verso 19: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿Cuál debe ser nuestra disposición ante los juicios? ¿Cuál debe ser nuestra disposición como cristianos ante los temibles juicios de Dios? ¿Debemos acaso estar reclamándole al Señor por las cosas que pasan? ¿Debemos acaso estar culpando a Dios por lo que sucede? No. Debemos estar encontrando y reconociendo, como dijimos la vez pasada, sus manos son las que hieren, pero sus manos también son las que curan. Si Él trajo todo este juicio, Él también lo puede quitar.
Pero que haya venido este juicio, el Señor lo ha enviado con un propósito. Y ese propósito es que nosotros nos arrepintamos. Y ese propósito es que nosotros reconozcamos que lo que está pasando es por nuestra transgresión, que lo que está pasando ha sido causado por nuestro pecado. Entendamos eso, querido hermano y hermana en el Señor. Que los juicios no vienen por cualquier cosa, vienen por nuestra causa y vienen para que nosotros corramos a Cristo. Nosotros como cristianos no es que prediquemos los mandamientos. Los mandamientos son anunciados, ¿sabe? Por una cosa, para que nosotros corramos a Cristo. Porque si predicáramos la salvación por medio de la obediencia, por medio de los mandamientos, estaríamos diciendo que el hombre es capaz de cumplirlos. Pero ningún ser humano en esta tierra es capaz de cumplir esos mandamientos. Pero esos mandamientos están puestos para llevarnos a Cristo. Y para que cuando los contemplemos digamos, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer esto, pero no para obtener mi salvación, sino que lo quiero hacer para mostrarte el amor, Señor, que tengo hacia ti, la reverencia que tengo hacia ti, mi Señor. Cuando hablamos de estos juicios, el profeta dice, a ti Jehová clamaré. Aún en medio de tanto juicio, aún en medio de tanta desesperación, el clamor a Dios es el descanso de sus hijos. Pues si sus manos son las que están tras de todo esto, sus manos también traerán la restauración después de su arrepentimiento. Por eso este mismo libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice así, Joel 2, 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado nos trae esperanza. Por eso el profeta aquí dice, a ti Jehová clamaré. ¿Cuál debe ser nuestra disposición ante el juicio? A ti Jehová clamaré. Debemos clamar a Dios. Debemos volcar nuestros corazones a Dios, reconociendo cada uno de nuestros pecados, acercándonos a Él con un corazón penitente, con un corazón que reconoce que ha fallado a su Señor. A ti clamaré, Jehová, y clamará no en el día de su felicidad, sino en el día de tanta desesperanza. ¿Y por qué iba a clamar a Jehová? Porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. De manera figurativa, aquí el profeta no está hablando de un incendio. Recuerde que la palabra fuego en la Biblia es sinónimo ¿de qué? De juicio. Porque Dios es fuego consumidor. Y este juicio de la langosta que como fuego había devorado todo. A eso se estaba refiriendo. Y ese fuego era la misma mano de Dios trayendo este gran mal por causa de su pecado. Mire el libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 6 nos muestra que el fuego que es derramado es sinónimo de su ira, de su enojo y de su juicio. Nahum, capítulo 1, versículo 6. Nahum 1, 6. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas.
El juicio de Dios es tan tremendo que nadie puede permanecer en pie en el ardor de su enojo. Su ira es derramada como fuego. Es decir, cuando viene el juicio de Dios es como el fuego que arrasa con todo lo que está a su paso. Y las personas que han perdido su casa por medio del fuego lo pueden entender. No queda nada, lo pierden todo. Es así cuando viene el juicio de Dios. Pero este hombre, este hijo del Señor, aún en medio de tal desesperación, clamaba a su Dios, clamaba al Señor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Como dice Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. El verso 20 dice así: las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Como lo dijimos anteriormente en el verso 18, las bestias del campo, los animales, que no tienen culpa, muchas veces reciben los juicios que nosotros merecemos. Son llevados estos juicios hacia ellos por nuestra culpa. Fue tanto el juicio de la plaga de langostas que vino sobre ellos, que no solo la acompañó esa devastación, sino que también la acompañó la sequía. Esto provocó el gemir desesperado de los animales. Tal como en Romanos capítulo 8, verso 19, la creación gime para ser liberada, anhela la restauración de todas las cosas, pues por causa del hombre son destruidas. Y como este mismo libro de Romanos capítulo 8 nos muestra, si la naturaleza gime, si los animales gimen, nosotros también debemos hacerlo. Porque no creemos que lo que está pasando a nuestro alrededor es normal. No creemos que el aumento de la violencia es algo bueno. No pensamos, ¿cierto?, que el aumento de las guerras, el aumento de las desigualdades que hay en el mundo son algo a lo cual debemos acostumbrarnos. No. Debemos tener nuestra mirada en la ciudad celestial. Debemos poner nuestra mirada en lo que Dios ha prometido. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Partiendo en esta tierra con ponernos a nosotros un corazón nuevo. Si aún los animales gimen, cuánto más nosotros nos deseamos. Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. ¿No es ese su anhelo? ¿Es ese su anhelo con desesperación, que el Señor venga pronto? Para que todas estas cosas se acaben, para que toda la maldad y la iniquidad que hay en este mundo sea destruida por el justo juicio de Dios. El día de la ira de Jehová es tremendo, es terrible, pero es necesario para exterminar el mal. Es necesario los juicios temporales de esta tierra, porque con ellos podemos entender, sí, Señor, me equivoqué, sí, Señor, te fallé, sí, Señor, pequé contra ti, merezco este juicio, pero aquí clamaré. Aún en medio del juicio hay esperanza, y esa esperanza solamente la podemos hallar en Dios. Lo dejaré con 3 preguntas para que mediten. ¿Cómo reaccionarías ante el juicio de Dios? ¿Te has dado cuenta que Dios, aún en medio del juicio, tiene el control? ¿Cuán terrible será su segunda venida? Pues el mundo que desprecia su evangelio no tiene en cuenta estas cosas. Pero sí nosotros sabemos lo precioso que es esta palabra. Sabemos lo precioso que es el evangelio de Cristo. Con cuánta más desesperación y anhelo debiéramos estar nosotros anunciando estas cosas. Anunciando, porque es inminente el día de la ira de Jehová. Le invito a que oremos. Dios Padre, aquello que acontecía en los tiempos de Joel, como lo era esa plaga de langostas, solamente era una muestra, un presagio de lo que vendría en el futuro. No solo apuntando por aquel cautiverio que vendría por Babilonia, sino apuntando al final de los tiempos, en tu segunda venida inminente,
donde traerás, Señor, juicios sobre las naciones, Amén, Jesús. donde traerás, Señor, y escucharás aquel gemir Así es, Jesús. de la creación Amén. y aquel gemir de tus hijos. Gracias. Que como dice el libro de Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas estas cosas? ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas Gracias por todo. todo, Señor, esta maldad que hay a nuestro alrededor? Señor, tu venida es inminente. Ayúdanos a anunciar donde quiera que nos encontremos Amén. que tú vienes pronto y tu galardón contigo, a recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Queremos, Señor, que nuestra justicia esté en Cristo, Amén. porque en ningún otro lugar encontraremos la justicia perfecta. Padre Santo y Misericordioso, si experimentamos los juicios temporales de esta tierra, ayúdanos, Señor, en medio del juicio, decir: a ti clamaré, Jehová, a ti clamaré, oh mi Dios. A ti clamaremos, Señor, en medio de la aflicción. A ti clamaremos, Señor, en medio de la dificultad. A ti clamaremos, Señor, en medio del dolor. Porque creemos que tú estás con nosotros, aún en ese tiempo. Y en ese tiempo de dolor, de sufrimiento y aflicción, nos conformas, Señor, a tu imagen. Nos haces, Señor, para tu gloria y para tu honra. Nos formas, Señor, para ser fieles, Señor, a tus dichos tan verdaderos. Te ruego, oh Padre, que podamos meditar en ese día de la ira de Jehová que se aproxima y podamos anunciar de que las personas huyan de la ira Amén, Jesús. que viene sobre el mundo entero. Amén. Te ruego, oh Padre, que tu gracia, tu paz, tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Guárdelos, Señor, y cuídelos en esta semana que ya ha comenzado. Permítenos vivir, Señor, para tu gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a nuestro Dios y que cada uno de nosotros pueda tener un buen día en el Señor. El Amén. Señor te bendiga.